este video porque la neta ando muy interesado. Es de Star Wars, gente. En resumen es Los droides separatistas, parte 1. Gente, desde que estoy jugando Battlefront 2 me gusta un chingo. Quiero saber el lore. El ejército droide separatista era una de las ramas de las Fuerzas Armadas de la Confederación de Sistemas Independientes, la agrupación política que le plantó cara a la República Galáctica. Le hizo el equivalente diplomático a una peineta al Senado Galáctico. Sí, en realidad no rompió el internet. Espérate, es como como los comunistas. La lió República Galáctica. Le hizo el equivalente diplomático a una peineta al Senado Galáctico y la lió pardísima en la galaxia, dando inicio al conflicto conocido como el... Espérate, ¿me estás diciendo que son como los revolucionarios que querían hacer otra cosa? Los ingenieros de Yakuza haciendo androides. Pero ¿no se supone que estos androides son muy baratos, eran ultra baratos de hacer? Las guerras clon. The Clone Wars. Vamos a investigar al ejército droide de la Confederación de Sistemas Independientes y la variedad de fuerzas que lo formaron. Oh, amigo, me suscribo de una, amigo. Esto es como droga para mí. Debido a la variedad de unidades y el juego que hizo Willy Rex fue Karma Run. Hecho en otros vídeos, voy a dividir esta Por eso son revisión separatistas. en dos partes, siendo esta la primera. El ejército que los separatistas soltaron por la galaxia era enorme, inconmensurable, como la galaxia pocas veces había visto. Pero, ¿de dónde salían todos esos droides? ¿Cómo consiguió la recién formada Confederación tantas unidades en tan poco tiempo? Eran baratos. La respuesta la encontramos tras una serie de conflictos contra intereses comerciales, en los que, con el tiempo, las grandes sociedades comerciales y económicas de la galaxia se proveyeron de droides de batalla como ejércitos privados de defensa, como vimos durante el bloqueo de Naboo, narrado en La Amenaza Fantasma. O sea, eran como... Claro, eran como policías baratos, ¿no? O sea, tú tienes plata y dices, en vez de reclutar mercenarios, me recluto unos droides que me salen más baratos. Tras esto, y con el Adiós, un besito. El idealista político y antiguo Jedi y secretamente Sith Conde Dooku consiguió atraer a varias de estas entidades para unificar sus ejércitos. Así nació el Consejo Separatista, formado... O sea, era una reunión de gente con plata, resumen. Por Dooku como jefe de Estado y los líderes de la Federación de Comercio, la Tecnounión, el clan bancario y demás, formando el resto de la plataforma de gobierno y el alto mando del que formaban parte también Dooku y el comandante marcial supremo de los ejércitos droides separatistas, título de quien fuera el mando directo y total de todas las fuerzas droides de la Confederación, y que era este buen señor. Me gusta cuando se mueve. COVID. Debajo de Grievous servían otras fuerzas del alto mando, como la lideresa suprema Asajj Ventress y otros mandos separatistas. Entonces, todo este mezclum de fuerzas droides, ¿de qué estaban formadas? El ejército droide estaba compuesto por el ejército droide geonosiano, el ejército de la Federación de Comercio, el ejército droide de la Tecnounion, las fuerzas del clan bancario... O sea, cada como weón con plata tenía como diferentes droides especializados en cierta cosa, weón. Intergaláctico, el ejército droide de la Asamblea Minorista, de la Alianza Corporativa y del Gremio de Comercio, aparte de otras fuerzas militares locales de otros sistemas y sectores miembros de la CSI, como las fuerzas geonosianas de la Colmena Stalgassin, la milicia umbarana, etc. Pero además, estas alianzas y organizaciones contaban con el apoyo de otros fabricantes, como los Bactoides o los Colicoides. Sí, un buen berenjenal. Además, es importante reseñar que los droides de batalla que aquí veremos no solo vieron servicio útil durante las guerras clon, sino más allá de ellas. Hay que considerar que tras el fin del conflicto y la disolución de la Confederación de Sistemas Independientes, la República Galáctica se convirtió en el Imperio y la Tecnounión y otras organizaciones comerciales se disolvieron y sus subsidiarias se independizaron o fueron nacionalizadas por el Imperio, quien absorbió sus recursos y se adueñó de sus patentes, diseños y capacidad de fabricación. Por tanto, ¿cuántos droides formaban el ejército? Es una pregunta muy difícil de responder, ya que Todos tenían droides y decidieron unirse en un solo ejército. Sí, pero eran güeyes con plata, Sorca, ¿no? Claro, acá está diciendo que eran como güeyes con pulentos cuarta plata.
muchos y se fabricaron otros muchos. Pero por disparar un número aproximado, en el canon se dice que pudo haber 200.000 millones de unidades ¡Ah, bueno! activas hacia el final de la guerra. Pero si hacemos caso a leyendas, estamos hablando de un quintillón de unidades. Esto Buah, bueno. son un ¿qué montón coño? de ceros. Acogeos al número que prefiráis. ¡Un gritón de dólares! Señor, ese número no existe. Pero, ¿cómo se organizaban este batiburrillo de droides? Muy simple. La unidad táctica básica lo formaba un escuadrón, el cual lo componían 8 droides de batalla. Un pelotón estaba formado por 7 de esos escuadrones, con 56 droides. Las compañías estaban compuestas por 2 pelotones, siendo 112 droides de batalla, y también droides de apoyo, normalmente desplegados mediante transportes de tropas múltiples o equivalentes. Los batallones, a su vez, estaban compuestos por 7 compañías, con un total Ya. Oh, poquitas, solo para una pequeña rebelión. Poquitas, o sea, una chiquita. Yo recuerdo que eran mundos mayormente anarquistas los que conformaban los separatistas, pero tenían harto dinero. Gente, la anarquía da dinero, cuidado. de 784 droides, además de un escuadrón de 24 tanques blindados de asalto o equivalentes. Ya por encima del nivel de batallón, tenemos a las vanguardias droides, compuestas por 11 compañías, siendo 1232 droides de batalla y de apoyo y un escuadrón de 18 tanques. Los regimientos consistían en 4 batallones y una Un vanguardia, regimiento, weón, un regimiento putero, güey. haciendo un total de 4.368 droides o tropas de apoyo que eran lo que cabía a bordo de una nave de desembarco C-9979. Pero es que todavía tenemos las divisiones, formadas por Weón, una división. No, ya. 5 regimientos con 21.840 droides. Y por Eran baratos de hacer, Eran encima baratos. estaba el cuerpo Made in droide China. con 5 divisiones, en un total de 109.200 unidades droide. Y ya por fin llegamos a la unidad táctica más tocha de todas, que era el ejército. Y cada ejército estaba formado por 2 cuerpos, con un total de 218.000 unidades droide, que al final era todo lo que entraba a bordo de una nave capital Lucrehulk. Eso ya es demasiado para mi cabeza. Yo no doy para tanto. Por supuesto, cada facción aportaba un tipo específico de fuerzas, así que vayamos a desgranarlas, Ok, empezando qué por rico. la unidad de combate más simple de todas, el droide de batalla B1. Los B1, también conocidos como chatarras, ojalatas, o Roger o Rogelios, fueron los Rogers. droides de batalla estándar predominantemente utilizados, fabricados como unidad de infantería de la Confederación de Sistemas Independientes y de los ejércitos geonosianos o de la Federación de Comercio. Estos droides fueron diseñados y creados por la ingeniería Bactoide. Los de la Bactoide ofrecieron a los geonosianos la oportunidad de diseñar y fabricar sus patentes, y apoyados económicamente por la Federación de Comercio, las fábricas geonosianas fabricaron millones de estas unidades. El diseño geonosiano se deja ver en el producto final. Estaban dotados de Ok. comunicadores, fotorreceptores con capacidad infrarroja, detección de campos electromagnéticos y vocalizadores simples, lo cual les permitía hablar en básico en su característica voz. Su estructura Roger, estaba Roger. formada por un metal económico pero duradero en general. Aún así era poco resistente contra el fuego blaster, por no hablar de los sables de luz. Su equipamiento estándar era su fiel rifle blaster E5 y detonadores termales, aunque dependiendo de la variante, y había muchas variantes, su equipación podía cambiar. Portaban mochilas para potenciar la señal de comunicación entre ellos y sus mandos, de ahí esa antena. Los droides B1 lo intentaban. Eran tontacos los Roger. Yo soy un Roger. Son un Alcatel, pero el Alcatel está más duro, güey. No Estos eran muy no. brillantes y su programación y diseño de combate eran poco eficaces. A pesar de que fueron producidos y desplegados en grandísimas cantidades, su diseño era frágil y fácil de destruir. No eran muy listos y su éxito se basaba en sus cantidades abrumadoras. Atacaban en hordas. Las primeras versiones de los B1 dependían del uso de una computadora de control central, lo cual era un riesgo de seguridad elevado. O sea, si reventaban la base, los Roger decían, ah, bueno, prrr, y se desactivaban. Sonido de desconectar Discord.
Pero pese a todo esto, vieron un amplísimo servicio y vida útil en las manos de la Federación de Comercio, quienes veían el beneficio económico en ese sistema y, por supuesto, en los frentes de la guerra. Pero ojo, estos droides bien utilizados también podían ser efectivos. Pudieron someter sin demasiado problema a la población de Naboo y vencer a las fuerzas Gungan en batalla, si bien no tuvieron que enfrentarse en aquel entonces al ejército clon ni a los generales Jedi. Años después se decidió obviar el sistema de control de droides. Es que, weón, es que supongo que los mandaban y disparaban y era una lluvia de disparos, weón. Simplemente eso, o sea, ves como una lluvia de disparos, se acerca a ti y ya está. Es unificado, y los geonosianos dotaron irónicamente a cada B1 de pensamiento propio. Ah, bueno, son como... tienen conciencia... Bueno, tienen conciencia ellos mismos, pero son tontacos. Este avance estratégico Eligieron la IA para su mejor organización. Ah, mientras más tontos, más organizados. vino con otra desventaja. Si bien eran ahora capaces de tener pensamiento independiente, esta inteligencia era limitada, por decirlo de forma educada. Evidentes fallos de programación se unieron a peculiares desarrollos de personalidad. Aparte, no gestionaban muy bien el procesamiento de información de su entorno y se les veía frecuentemente comentando, consultando o dudando de la información que recibían, esperando instrucciones de cómo responder a cambio. Concentren el fuego en sector 11374265. 1137. ¿Podría repetir? ¡Que disparen ahí! Un intento de Eran tontitos, sí, me cambié los rollos. dar más inteligencia a los B1 vino en los supervisores B1, una variante creada antes de la llegada de los droides tácticos. Dicho avance no fue suficiente, y estos supervisores en general conseguían Eran como, weón, estos tenían 30, ellos tienen 50, o sea, les bustearon un poquito. generar más caos que resultados. Físicamente fueron dotados de forma humanoide para permitir a los B1 operar maquinaria, vehículos y armas diseñados originalmente para orgánicos, ahorrando a la Federación costes de producción, por supuesto. Además, podían plegarse de forma que ocupasen poco espacio cuando estaban desactivados y ser desplegados en enormes cantidades durante las invasiones, lo cual permitía transportar gran cantidad de estos droides a las zonas de combate. Por supuesto, hubo muchísimas variedades de los droides de batalla B1. El droide de batalla de la serie OOM, que a su vez tenía subgrupos de mando, pilotaje, seguridad, etc., que se identificaban por patrones de colores según sus roles. Existía el modelo 631, que eran más baratos y por tanto todavía más imbéciles que los B1 estándar. Así que imagínate. También había droides B1 de agarre, B1 pesados, armados con rifles blaster pesados E5C y escudos, B1 de repetición, B1 lanzacohetes, B1 de reconocimiento. A la verga, como que... mucho. Específicos según qué vehículos pilotaban. Pilotos de AATs, cazadores de cápsulas. Incluso había B1 bomberos. No, pero si son Finalmente, tontos, los se de van un- a quemar ellos solitos. No, junto al resto de fuerzas droides, fueron Tenía más estilos que una Barbie, weón. desactivados al finalizar la guerra y enviados en su mayoría a fundiciones y chatarrerías, ¡No! aunque lograron ¡Rayers, no! en otros sitios, como es el caso de Plasir 15, donde gozaron de una segunda vida, o los que reprogramaron también los Piratas del Caos en Kobo. Incluso hubo B2 que lucharon una última batalla en Agamar. También hubo quien reprogramó a algunos individuos B1, como es el caso de Mr. Bones, convirtiéndole en una máquina de matar eficiente, o Roger, el acompañante de los Freemakers. Los superdroides de batalla B2. El siguiente Sí, no, salto weón. evolutivo de los Se nota la mejora, como que se puso a ser Jim y se puso ultramamado, weón. droides de combate separatistas fueron los B2, o también llamados superdroides de batalla. Estos droides fueron también creados por la ingeniería Bactoide y fabricados por los geonosianos. Vieron su uso directamente en la primera batalla de Geonosis, que dio inicio a las guerras clon. Eran el primo chetao de los B1, dotado de la fuerza suficiente para levantar del suelo a un clon y armado con pistolas blaster integradas en su antebrazo derecho. Eran competentes en combate a distancia y también cuerpo a cuerpo, y resistentes, mucho más que los Manso B1. De hecho, brazo. podían resistir algunos impactos directos de fuego blaster. Los separatistas contaban con muchas de estas unidades, aunque muchas menos que de los B1. El superdroide de batalla costaba más que su antecesor, por lo que se deduce que hubiera 100 droides de batalla B1 por cada B2 en los frentes. Estaban dotados de capacidad de procesamiento independiente, pero con procesadores simples, lo cual limitaba su capacidad para formular estrategias, teniendo que depender de comandantes orgánicos más inteligentes Ok. o droides tácticos para operar de manera efectiva. ¡Pero qué tonto eres! Pese a ello, eran unidades de infantería y artillería codiciadas
por los generales separatistas. Hubo también varios submodelos de los B2, como los soldados B2 ACM, con blasters reforzados, los B2 HA o el superdroide de asalto pesado armado con un cañón de artillería, droides B2 de agarre, los B2 RP, que eran B2 dotados de jetpacks y que tuvieron otra evolución a su vez, los superdroides cohete, que eran una versión chetada de los B2 RP, que contaban con mayor capacidad de vuelo y con mayor armamento, que fueron desplegados hacia el final de la guerra. Por supuesto, sirvieron junto a los B1, por quienes no guardaban mucho respeto durante toda la guerra. Fueron desactivados al final de la misma, aunque al igual que en el caso de los B1, muchos B2 verían una segunda vida reprogramados en Plasir 15, en Kobo o los que aún perduraron en Agamar. Los droides de combate B3. Era una locura acabar con ellos cuando se juntaban 3 o más. Puedo moverla a voluntad. Hagan sus preguntas. A ver. Estos droides poco conocidos paridos duraron en Agamar. Los droides de combate B3. Estos droides poco conocidos, paridos también por los Bactoide y Geonosianos, conocidos como ultra droides de batalla, siendo más grandes, más resistentes y armados con un cañón de plasma en un brazo, un lanzallamas en el otro, mientras que presentaban además otro par de brazos secundarios armados con blasters, además que podían portar unidades lanzamisiles montadas. En fin, una barbaridad de bicho que fue más prominente en leyendas. Sabemos que existen en canon, pero no sus características finales. Los Droideka. Los Droidekas, conocidos por su merecido apodo de droides destructores, eran unos droides de combate avanzados muy interesantes. Estas máquinas son obra y diseño de los colicoides, quienes los crearon a su imagen. Los colicoides son una especie de insectos de unos 2 metros de altura blindados. ¿Qué? ¡Hostia! ¿Qué? ¡Qué bicho! Estas terroríficas criaturas eran muy guerreras y hostiles entre ellos mismos y sobre todo extremadamente violentas con los que osaban poner el pie en su planeta, con la 4. Su reputación y sus actos eran tales que la antigua república dejó de enviar representantes, incluyendo caballeros Jedi, ignorando los gritos de auxilio de aquellos que sufrían los abusos de estos engendros. Y por tanto, los droidekas eran peligrosos y mortales, diseñados para exterminar a sus adversarios con máximo prejuicio y sin reparar en capacidad de destrucción. Su función más característica era su desplazamiento, transformándose en una bola y rodando hasta 75 km por hora. Cuando no rodaban, avanzaban o se estabilizaban sobre 3 patas y entraba en acción un generador de escudo que los protegía de ataques de energía, de corto alcance y de alta velocidad, haciendo que los blasters y armas de combate cuerpo a cuerpo tradicionales fueran inútiles. Además, su armadura y sus placas eran de broncium, un metal muy resistente y duradero. En resumen, un bicho duro de pelar. Además, en sus patas superiores enarbolaban 2 cañones blaster de repetición gemelos que podían emplear disparando ráfagas muy rápidas a través de su escudo, porque el escudo estaba polarizado para permitir la salida de los rayos blasters del droideka, mientras que evitaba la entrada de ataques. Sin embargo, existían algunos trucos arriesgados que podían explotarse en combinación contra los droidekas, y es que estos estaban ciegos por detrás, y además sus escudos eran ineficaces contra objetos lentos y o estacionarios. Por tanto, si el destructor estaba distraído... Hola Blanco, ¿cómo está? ¿Qué hace aunque andamos viendo los droides separatistas? Parte 1. ¿Los separatistas? Una buena granada de pulso electromagnético lanzada civilinamente y despacito podía atravesar su escudo y dejarlo frito. Por supuesto, ataques contundentes como una potente artillería o aplastamientos podían dejarlos hechos puré. Estos droides junto a los primeros B1s ya fueron utilizados por la Federación de Comercio como parte de su ejército privado. Y es que hay que ver hasta qué punto la República estaba corrupta que permitía esta clase de majaderías a las grandes corporaciones. Eran tan eficientes que podían suponer un duro reto y un obstáculo infranqueable incluso para los Jedi, por lo que fueron felizmente usados como un as en la manga del posterior ejército separatista. Por supuesto, hubo diversos modelos de droidekas, como la serie P, que utilizó la Federación de Comercio en la es peruana, güey, la serie P. De Naboo, la serie W, con mayor potencia de fuego pero carente de escudo, la serie Q, que vimos hacia el final de la guerra, que usaba escudos y armamento mejorados, el droideka francotirador, o el droideka opresor, o el centinela. ¡Opresor! Dejaron de realizar su letal misión cuando Vader masacró al Consejo Separatista y dio la orden de desactivar a todos los droides de la CSI, lo cual por supuesto no impidió su uso posterior por otros grupos oportunistas de contrabandistas o los piratas del caos. El droide de sabotaje Pistoeka. Llamados coloquialmente como zumbadores, eran unos pequeños droides especializados en el sabotaje. Si existe un equivalente a los gremlins entre los droides de Star Wars, estos son los zumbadores. Dedicados única y exclusivamente para destruir todo lo que encuentren. Su diseño insectoide ya da una pista sobre sus creadores, el nido de creación colicoide, y de hecho hablaban en colicoide entre ellos.
Estos fueron una variedad de unidades utilizadas por la CSI durante las últimas etapas de las guerras clon con el fin de desactivar o inutilizar naves enemigas. Eran tan buenos en desmantelar e inutilizar naves que se decidió añadirlos al armamento de otras naves, como los droides buitre, y se les podía ver normalmente asaltando a sus víctimas mediante misiles especializados que los transportaban y desplegaban. Eran como una plaga droide, capaces de protegerse en un caparazón blindado. Hacían trabajo rápido contra las naves que infestaban, utilizando una multitud de herramientas para ello. Adiós, Clone Trooper. Se consideraban herramientas desechables, motivo por el que se aprobó su uso como munición o artillería de sabotaje. Una vez disparados, eran desechados. Como vimos hacer a R2D2, el punto flaco de estos droides era su fotorreceptor central. Como en otros casos, fueron desactivados al fin de la guerra y reutilizados en otras facciones o grupos durante otras la era del Imperio. El droide de batalla AQ. Los aquadroides o droides AQ eran un modelo anfibio de droides de batalla fabricados por la corporación de ingeniería Haorchal y la Tecno Union. Eran excelentes nadadores. Como modelo basado en la serie B2, poseían un cañón láser retráctil en su muñeca derecha y fueron utilizados por la Confederación de Sistemas Independientes para asediar planetas acuáticos como Camino y Mon Cala durante las guerras clon. El droide AQ era más tocho que los B1s, con una buena pechambre y una peculiar cabeza poligonal que se podía retraer o cambiar la posición para favorecer la natación, que es para lo que estaba diseñado, el combate acuático, reduciendo al máximo la resistencia, ayudándose para ello además de unos pies cuya posición podía variar de la postura estándar para caminar en tierra o plegarse en hélices bajo el agua. Estaban equipados con un solo cañón láser retráctil colocado en la muñeca derecha y además sus brazos eran bien fuertes. Por supuesto, se les vio usados en grandes cantidades en mundos acuáticos como Mon Cala o Camino. El droide de combate LR-57. Se ve bien culero, güey. El droide puede ser Mewin y meterse texto. Este particular modelo de droide de batalla fue la aportación de la Asamblea Minorista a la Confederación de Sistemas Independientes durante las guerras clon, siendo introducido en la temprana batalla de Christophsis. Con una versatilidad relativamente baja, el LR-57 se utilizó para situaciones muy particulares. Un droide alto y grandote de 2,5 metros, con un cabezón imposible. Se solía usar como centinela. Una de sus facetas se ponía de manifiesto con el uso de sus sensores y antenas para detectar movimiento de superficie mientras permanecía enterrado a la espera de que sus víctimas cayeran en la trampa. Se les solía situar por ello en lugares estratégicos para emboscar a sus enemigos. Además, su programación en conjunto permitía que si un LR-57 era activado en modo emboscada, los demás compañeros también lo hacían. Su diseño era poco versátil, como decía, aunque contaba con tochísimo el buen cañones láser dobles de medio alcance. Bueno, estas son una parte de la variedad de fuerzas droides que formaban el ejército de la Confederación de Sistemas Independientes. Este es un vídeo que muchas personas han pedido. Lo vemos mañana, acabamos de verlo mañana, gente. Los droides separatistas, parte 2. Separatistas, gente. De la Confederación de Sistemas Independientes, la agrupación política que le plantó cara a la República Galáctica. Le hizo el equivalente diplomático a una peineta al Senado Galáctico y la lió pardísima en la galaxia, Con mi chilito. dando inicio El gol de Alexis. ¡Alexis y la gol! al ¡Te conflicto pego! como las guerras clon. The Clone Las Wars. guerras clon. ¿Nunca has visto Chamba Star Wars? Vamos a investigar al ejército droide de la Confederación de Sistemas Independientes y la variedad de fuerzas que lo formaron. No veo mis me gusta. No veo mis me gusta. No comerás chilito durante un mes. Sí voy a comer, güey. Yo veo dónde Siendo me el ejército consigo droide tan vasto y enorme, chilito. contaba con gran variedad de droides que meterlos todos en un solo vídeo me parece una... espérense, Así que gente de la dividimos nada. este especial Está re Roger fuerte Roger el en dos micro. partes. Esta es la Ahí, segunda. pero... Si te has perdido la primera, te Ahí, dejo el ahí, enlace ahí. en la descripción del vídeo, en un comentario fijado y flotando por ahí en alguna parte. Así que me dejo de preámbulos y vamos al lío. El droide asesino E522. Gente, yo pienso que los primeros droides estaban bien chidos, como el Roger B2, el Roger B3 y las bolitas. Ya no me acuerdo su nombre, gente, y lo vimos ayer, Dios. El asesino E522. ¿Alguien lo ha visto? Gente, yo creo que nunca me he enojado. 22 fue un modelo de droide que, aunque se vio poco, fue uno de los modelos más temidos, creado durante el conflicto de la Guerra de los Clones por los autómatas de combate Bactoide, bajo el paraguas corporativo de la Tecno Unión, pero que vieron servicio sobre todo durante la Guerra Civil Galáctica. Con sus imponentes 2 metros de altura y su estructura robusta, era una bestia armada con blasters de repetición pesados, un blaster de iones pesados y pistolas de blaster rápidos en lugar de manos, pero además contaba con 3 brazos adicionales y lanzamisiles miniaturizados en su espalda. Pero además... ¿Pero el lanzamisiles es guiado o se va
Por atrás, forrado ¿no? de sensores, dándole control completo en 360 grados y un potente sistema de computación de combate. La Bactoide los ideó como complemento para su línea de droides B1 y B2, con el objetivo de ser una unidad ligera antiblindaje y antiaérea, pero era increíblemente caro, y el proyecto fue finalmente descartado en favor de los superdroides de batalla B2 y los ultradroides de batalla B3. Autómatas Bactoide fue finalmente nacionalizado por el Imperio, quien se puso manos a la obra. Mientras disolvían la organización, todos los datos del proyecto E522 se entregaron a sistemas de inteligencia Sienar, quien puso toda la pasta en este diseño, y por fin los primeros E522 vieron la luz para combatir a los enemigos del Imperio, sirviendo a la inteligencia del ejército imperial y al Buró de Seguridad Imperial como Pero asesinos supongo que ya era muy tarde, ¿no? y unidades de apoyo para operaciones encubiertas. Por supuesto, la Alianza Rebelde consiguió rapiñar y reprogramar alguno de estos bichos para su causa. Somos gente ladrones y traidores. El droide camaleón. El droide camaleón de Industrias Arakid fue un tipo de droide sonda de sabotaje empleado para tanto el Se reconocimiento ven muy raros los droides, estos droides como que tienen forma muy rara, parece un tornillo, güey. como para la colocación de minas. Midiendo 2 metros y contando con una serie de apéndices característicos de los diseños de las sondas de Arakid, estaban equipados con cañones láser, minas de grado militar y una peculiar matriz holográfica militar que les permitía realizar un escaneado profundo y complejo de su entorno, y la proyección que generaba lo ocultaba confundiéndole con el ambiente en el que se encontraba, camuflándolo. Estos droides se emplearon durante las guerras clon, aunque no fueron programados como unidades de combate de primera línea, sino más bien para funciones encubiertas o para infiltrarse entre las líneas enemigas, colocar minas y asesinar o sabotear objetivos. Los vimos desplegados por primera vez en Ilum, donde atacaron las cuevas de cristal Kyber de los Jedi. Todos los droides camaleónicos fueron desactivados después de la ejecución del Consejo Separatista al final de las guerras clon, aunque no descartemos que alguno se haya colado en manos poco escrupulosas. Dale, Los droides se cuida. Chau. de trabajo peca. Así es. Quiero aprovechar la ocasión para hablar de este pequeño tipo de droide que vimos muy de fondo en las naves de Federación de Comercio. Eran obra de Cybot Galactica, la compañía creadora de los famosos droides de protocolo, como C-3PO. El droide trabajador de la serie PK era duradero y versátil, capaz de realizar tareas básicas como reparaciones simples, organizar suministros, limpiar oficinas o inventariar carga. Estaban equipados con baterías extremadamente eficientes que les permitían pasar mucho tiempo entre sesiones de carga. Eran muy comunes y se vendían al por menor por alrededor de 1000 créditos. Hay agua, pipas, cerveza, refresco, roquetitos de batata, grifa, marihuana, opio, pastilla, preservativo. El droide de batalla saboteador C8. Como su nombre indica, el propósito Es de un este Roger enano y con narizón. al sabotaje de las posiciones enemigas. Para ello estaba diseñado y fabricado con tonos oscuros y placas de color negro mate sin rasgos distintivos. Contaba con tecnología avanzada de enmascaramiento de sensores y ocultación que permitía a los droides sorprender a un objetivo antes de escapar rápidamente de la vista. Siendo el sigilo su primer arma, podía ocultar un pequeño número de otros blasters secundarios en compartimentos ocultos. A mí el diseño me recuerda un poco a la especie de los Selkath. Llámame loco. ¿Qué dice, loco? Los droides lanceros IG. Llegamos por fin a la infame serie IG de laboratorios Holowan, aunque sea una breve reseña ya que no hay muchos detalles sobre estos Oh, droides, son los si del bien Mandalorian. comparten características evidentes de diseño de las series IG. Esta serie IG pertenecía a las filas del clan Mancario como parte de la división de cobros y seguridad. Imagínate ser un moroso de estos tíos. Los lanceros IG podían servir como exploradores o caballería jet. Estos cazamorosos se emplearon en la Confederación como unas fuerzas de defensa de primera línea para los mundos que defendían o intereses corporativos. Los droides Comando BX. ¡Oh! Están los comandos. Con los temibles droides comando llegamos a una de las fuerzas de combate más avanzadas salidas del ingenio Bactoide y de las factorías geonosianas. Diseñados para la infiltración y el combate detrás de las líneas enemigas, su versatilidad y eficacia los posicionó también realizando tareas de seguridad, de guardaespaldas y asesinos para los cargos separatistas más altos. Eran letales y adaptables y causaron estragos en las filas del ejército clon, llegando a poner incluso a los Jedi en apuros y en ocasiones cambiar el curso de las batallas. Este droide ¿Tan es la pulentos evolución eran? final de la serie iniciada en los droides B1. Sí, como si fueran un Pokémon. ¿Pokémon? ¿Pokémon? ¿Por qué no? Porque... El dealer. Llega un tipo y se pone ahí de... Guau, 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 guau. Siendo los BX la versión más avanzada, más inteligente y más resistentes de toda la serie. Fueron programados con tácticas de combate mejoradas y conocimiento complejo del campo de batalla. Su estructura estaba formada por acero reforzado con Pero entonces eran ultra inteligentes también los titanio, buenos. haciéndoles muy resistentes, incluso a impactos de blaster directos, siendo Bueno, y se lo tulió un
un clone trooper, su compacta cabeza, el olvídenlo. punto débil. Pero añadido, además a todo esto, era lo increíblemente ágiles y acrobáticos que eran, superando en mucho al resto de droides de batalla, con el permiso de los magnaguardias. Eran además expertos en la infiltración, pudiendo alterar sus vocabuladores para imitar otras voces, y su estructura les permitía el uso de armaduras para disfrazarse de enemigos. Eran además de ágiles y resistentes, muy fuertes y hábiles en el combate a distancia como en el cuerpo a cuerpo, dominando el uso de vibroespadas. Los mandos entre los droides BX estaban identificados por marcas o patrones blancos. Por supuesto, todas estas maravillas hacían de los comandos unidades excepcionalmente caras, y su fabricación muchísimo más reducida que la del resto de droides. Tras el fin de la guerra y la desactivación del ejército droide, casi todos los comandos fueron decomisionados, con las excepciones vistas en los mundos separatistas como D6, que los emplearon para resistir al Imperio, los reprogramados por los Piratas del Caos, los reprogramados y usados por el mismo Vader, o N1ZX, que fue reprogramado y empleado como espía por la Resistencia contra la Primera Orden. Espero que el vídeo te esté gustando. ¿What? Y si es así Pensé y que te se había interesa este acabado. tipo de contenido, Magnaguardia Saltémoslo. y IG-100. Estos temibles y avanzados droides eran creación de los laboratorios Holowan, los creadores de los droides asesinos de la serie IG, como los IG-86, el cazarrecompensas IG-11 o el cazarrecompensas IG-88. Normalmente, la presencia de los magnaguardias indicaba que algún alto mando de la Confederación andaba cerca. Eran sin duda los favoritos del general Grievous, e incluso fueron usados también como guardias personales del conde Dooku, y con razón. Holowan, muy experta en crear engendros mecánicos temibles, dieron a los magnaguardias con sus rostros inexpresivos y sus fotorreceptores rojos un aspecto inquietante, el cual, unido a sus habilidades creadas por petición expresa del conde Dooku para que estuvieran a la altura de la categoría de guerrero que el general Grievous deseaba, dieron como resultado a un formidable combatiente. Grievous buscó que los parámetros de lucha y Pero combate aguanta siguieran los patrones de un los guerreros espadazo. Kalish, la especie a la que Grievous pertenecía. Estos droides además incorporaban y aprendían nuevas tácticas de movimiento propio, especializándose en muchas formas de combate. Añadido a esto, el entrenamiento que Dooku proveyó a Grievous en las artes Jedi fueron transmitidas por el cyborg a los IG-100, dando a estos droides la sabrosa labor de tener que oponerse y ser un desafío para los caballeros Jedi. El resultado habla por sí solo, con la creación de una fuerza terriblemente efectiva de droides, que si bien No, espérate, entonces tienen la habilidad de un Jedi, weón. contra los Jedi más experimentados quizá no durasen mucho en números, y contra Jedi menos expertos en combate eran mortíferos. El entrenamiento de Grievous dejó a los IG-100 con el equivalente a cicatrices en un droide, dándoles a estos más aura todavía. Grievous quería que los rivales de sus discípulos vieran que se enfrentaban a veteranos de combate. Además, como toque final, ¿Cómo entrenas a un robot, güey? O sea, lo programas y es como una IA, esas IAs que ponen a jugar 50 IAs el Mario Bros. Y cada error aprenden las IAs. Aprenden batallando. Ah, mío, what the fuck. de ¿Una estilo, persona? Grievous les incorporó capas Kalish con patrones y motivos de su cultura original, dándoles un toque más imponente. Además, rara vez se les veía trabajando solas. Las unidades IG-100 normalmente iban en grupos de 2 o 3 droides. Además, Grievous solía emplearlos como escudo y primera línea de defensa, por lo que cualquiera que le atacase tendría que pasar por los IG-100 primero, y si el atacante conseguía contrarrestarlos, terminaría tan exhausto que se convertiría en simple diversión para el general Cyborg. Además, como otros droides, los IG-100 podían perder un brazo o ambas piernas y seguir dando guerra, incluso podían luchar sin cabeza. Su rol como combatientes de élite y su labor de guardia personal de la cabeza separatista les daba a los IG-100 autoridad automática sobre el resto de rangos droide. Los Jedi y los soldados clon finalmente aprendieron a apuntar a sus sistemas vitales, pero incluso esto no fue fácil, ya que estaban además blindados con duranio en su estructura principal y blindaje, que era el material con el que se blindó al propio general Grievous. La magnaguardia estaba armada normalmente con electrobastones, que generaban electricidad sobre metal freak, una aleación rara y robusta que podía usarse contra los sables de luz Jedi. De hecho, los sables Se láser de adaptan a Darth los que Sith dicen como... Güey, o sea que si les dejas el suficiente tiempo para pelear contigo, se adaptan a ti y te ganan, güey. A menos que usen la fuerza, supongo. estaban hechos de este O les ganes al tiro, así. metal. Además, complementaban su entrenamiento en las 7 formas clásicas de combate con sables de luz. Y no solo esto, también eran capaces de pilotar cazas estelares y eran duchos en el uso de blasters y lanzacohetes. El droide táctico y de análisis estratégico militar Serie T. Los droides tácticos fueron la respuesta dada por el ingenio Bactoide para la Confederación de Sistemas Independientes para desempeñar las labores de coordinación de sus fuerzas armadas droides, como asesores y también como generales. Puestos en funcionamiento
entrenamiento y fabricados directamente durante las guerras clon, se desplegaron en los puntos clave de la guerra por la galaxia. Estos droides eran muy inteligentes, con su función primaria, estrategia y cálculo de algoritmos. Eran oficiales, ¿no? Generales por ahí. Lo peor es que lo peor era luchar contra varios. O sea, supongo que, o sea, si luchas contra varios, uno se tanquea y mientras ese weón se va tanqueando y perdiendo, los otros dicen, ah, mira, este weón ataca así, con la espada por acá, se mueve así, usa la fuerza de esta forma, y ya sabemos cómo hacerlo, weón. De combate y de probabilidades de respuestas, separándolos del resto de droides directamente destinados y programados para la lucha y el combate. Por ello, a los T1 casi nunca se les solía ver en las líneas del frente de la guerra, dirigiendo por contra a sus tropas desde bases o naves de mando separatistas. Eran más independientes que el resto de droides de batalla de la serie B, aunque más adelante vio la luz un modelo todavía más avanzado, la serie ST, los T1 siguieron operando en combinación. Los T1 eran altos, midiendo casi 2 metros, y eran conscientes de su programación e inteligencia superior a la del resto del ejército. ¡Qué listo soy yo! ¡Qué listo soy yo! Lo cual les da un carácter egocéntrico y narcisista en ocasiones. Eran calculadores y fríos, con una lógica droide despiadada. Si tenían que sacrificar fuerzas, no lo dudaban, y si la situación más ventajosa requería abandonar a su mando o generales directos, así lo harían. Significaron un cambio muy importante en el transcurso de la guerra, siendo capaces de dirigir a sus unidades con inusitada eficacia. Esa lógica basada en cálculos precisos y algoritmos, sin embargo, tenía una debilidad, ya que carecían de imaginación y creatividad cuando se enfrentaban a situaciones inesperadas. Cosa que los Jedi y los clones los papeaban. O sea, seguían tan fuerte su programación que si había algo que no cuadraba o no sé, por ejemplo, un buen se infiltraba, decían, ok, no sé qué hacer, ya nos morimos, chao. Chao, gente, GG. Los dejaba tirados solo de nuevo. supieron aprovechar. A pesar de la desactivación del ejército de droides en toda la galaxia al final de la guerra, aún se podían encontrar restos de la serie T hasta bien entrada la era imperial. Durante la Guerra Civil Galáctica, Ahsoka Tano entregó a una célula rebelde la cabeza de un T1 para ayudarlos en su búsqueda de aliados. Por supuesto, los rebeldes consiguieron rapiñar a algunos de ellos. El droide táctico y de análisis estratégico militar de serie ST. El superdroide táctico era la obra cumbre en cuanto a estrategia y análisis de combate y respuesta separatista. Este droide era un modelo avanzado de droide táctico que iba a reemplazar a la serie T. Creados por la ingeniería Bactoide, su objetivo era corregir las deficiencias de respuesta y falta de creatividad estratégica de los T1. El resultado fue el mayor dolor de muelas para los generales Jedi que pudo ofrecer la CSI a la hora de reconquistar o contraatacar objetivos clave. Los ST contaban con un mayor procesamiento estratégico e inteligencia, mejor análisis táctico y predicción de respuestas contra rivales orgánicos. Los ST se convirtieron rápidamente en los mariscales de campo, siendo comandantes o generales. Convivieron sin embargo con la serie T, quienes dirigían entonces grupos de flota o misiones más reducidas en comparación con las campañas u operaciones principales que llevaron los superdroides tácticos. Más robustos y con mejor blindaje que su antecesor, los ST Pero ¿para qué el blindaje si ni siquiera... O sea, ¿para qué utilizaron tanto blindaje si ni siquiera los mandaban al campo de batalla? O sea, un general obviamente está ahí en su asiento y diciendo ya, mira, vamos a hacer el T-plan, su papelito y ya está. Con mayor individualidad y conciencia de sí mismos, hasta el punto que se personalizaban su carcasa con patrones o esquemas de color. Sí, los superdroides tácticos se tuneaban, llegando al punto como los clones de ignorar su número de identificación para ponerse nombres a sí mismos. Es el caso, por supuesto, de Kalani y también de Out-O o de Kraken, pero estos droides desarrollaron otra desventaja. Su alta capacidad y orgullo les llevaba a un exceso de confianza casi orgánico. Además, también podían envolverse... Bueno, gente, eso. Paranoicos. Fue el caso de Kalani, a quien la orden de desactivación del ejército droide al finalizar la guerra le pilló en Agamar, donde permaneció ignorando dicha orden, creyendo que se trataba de una estrategia de la República. Bueno, y esto es todo por el momento. Espero que esta revisión del ejército... Bueno, me gustó acá el tornillo. ¿Por qué? Por ver, es un tornillo.